Buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Conversación, aquí el podcast que desarrollamos en Radio Brújula. Hoy, con el honor y el privilegio y la alegría de poder tener una conversación vinculada a alguien muy importante para nosotros, para esta casa, y claramente entendemos para la historia de este país, que es Néstor Kirchner, que hace muy poquitos días se ha cumplido un nuevo aniversario de su partida, el número 14. Y para ello tenemos la suerte de poder conversar con un amigo, alguien que fue amigo de Néstor, que compartió con él muchos años, que estuvo en el despacho contiguo allí en Casa Rosada, un hombre de la provincia de Buenos Aires, de Saladillo, que durante muchos años también estuvo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires siendo diputado, hasta hace muy poquito, hasta diciembre del año pasado, que no es otro que Walter Abarca. Walter, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés, querido amigo? Bueno, ante todo, muchas gracias por esta elogiosa presentación. Muy bien, muy bien. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Cuando decís a 14 años la partida de Néstor, nos damos cuenta cómo se nos pasa el tiempo. Nos Ahí estamos está. poniendo viejos. Y nos pasa a todos, porque siempre como pasa esto, cuando se cumple esa fecha, lo primero que se te viene a la cabeza es qué estabas haciendo, o sea, ese momento. O sea, lastimosamente se Exactamente. te viene ese Viene el momento. momento de la reflexión. Exactamente. Así que, inevitablemente preguntarte cómo fue ese día. ¿Cómo te enteraste de dónde estabas? El día del Mirá, censo, para todos. me enteré muy temprano, 7 menos cuarto de la mañana, creo, 7 de la mañana. Estaba aquí en La Plata, yo en ese momento vivía aquí en La Plata con mi familia. Uh-huh. Y mira, la verdad es que me enteré medio de casualidad y por mi hija, que estaba hoy acá conmigo, tiene 17 años ya, tenía 3 añitos y había ido al kiosco de la esquina con su abuela y encontró al kiosquero llorando. Y le preguntó a la abuela por qué el kiosquero lloraba. Ahí la abuela le contó que lo que estaba diciendo los medios era que había fallecido el jefe de su papá. Y entonces vino corriendo a mi casa a despertarme y a decirme: papá, falleció tu feje, decía, porque no le salía jefe. Fue la primera que me dio la noticia. Después, minutos o segundos más tarde, ya recibí la comunicación telefónica diciéndome bueno, que me levantara y que me fuera para Aeroparque porque efectivamente había fallecido Néstor Kirchner. Oh, ¿quién te llamó, Walter? Uno de los secretarios de Oscar Parrilli, un amigo, Germán Beltrano, que estaba con Oscar Parrilli ya programando el viaje para Santa Cruz, y fue quien me dio la información. Qué impactante. Un antes y un después. Pero bueno, vamos a tratar de ir a los recuerdos por ahí más lindos, que es la vida, obviamente, de Néstor y la labor de Néstor. Entonces, por ahí como primer disparador, te voy a preguntar una definición, ¿no? De quién fue Néstor Kirchner. Bueno, para mí, y por supuesto con toda la carga de subjetividad que tiene quien te lo dice, el segundo mejor presidente de la historia de la Argentina después de Juan Domingo Perón. Un transgresor, un dirigente político de este siglo. Yo digo que el Messi de este siglo fue Néstor Kirchner. Y ahí, ¿cómo fue para vos, alguien del interior de la provincia? Y no lo digo que bajo ningún punto de vista con carga peyorativa, pero todos sabemos que muchas veces es más difícil, ¿no es cierto?, acceder o llegar cuando se vive lejos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue ese arribo al despacho de Néstor? Digo, vos tuviste la posibilidad de ser su secretario por ¿cuántos años? Los 4 Los años de cuatro. gestión de él. Los 4 años de gestión. Sí, Digo, sí. ¿cómo fue? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo se dio? Bueno, yo en realidad lo conocía de bastante tiempo antes de que llegara a ser presidente, en el año 2000. Mira, tengo un recorte de diario que por estos días lo compartí en las redes. Yo era presidente de la Federación de Centros de Estudiantes en La Plata, Centros de Estudiantes Regionales en La Plata, y ahí con amigos en común teníamos una peña acá en La Plata en la que participaban, entre otros, el Flaco Kuhn, que el Pepe Batela, dirigentes setentistas, amigos de Néstor, compañeros de militancia de Néstor. Y un día el Flaco Kunkel nos planteó que iba a estar Kirchner en Buenos Aires y que si lo queríamos invitar a nuestra peña a comer un asado, por supuesto que
Inmediatamente dijimos que sí, sin saber quién era Kirchner. Yo la verdad que no sabía quién era Kirchner, no sabía ni cómo se pronunciaba Kirchner. Y organizamos un asado que finalmente el avión se retrasó y no fue asado, terminó siendo una charla a las 6 de la tarde en el Sindicato Gráfico de acá de La Plata. Y vaya las casualidades de la vida, esa charla fue un 26 de octubre del año 2000. Yo tengo el diario del 27 de octubre del año 2000, donde mostraba en una pequeña nota del diario Hoy la avenida de Kirchner de La Plata. Bueno, en aquel momento yo tuve una previa a esa charla, tuve la posibilidad de estar con 3 o 4 compañeros que éramos los que organizábamos ese asado, esa peña, la posibilidad de charlar con él cerca de 2 horas en un café en Capital Federal, y la verdad que a mí me impactó esa capacidad transgresora que tenía, ese desafío, esa palabra desafiante de ir hacia adelante, de construir una Argentina nueva. Yo tenía por ese momento 25, 26 años, con toda la transgresión propia de la juventud, me impactó. Ese día de ese café de 2 horas, salí de ahí convencido que era el hombre al que tenía que acompañar, más allá de dónde llegara, porque él hablaba de la construcción de un proyecto de país y todavía ni siquiera hablaba de candidaturas a presidente. Bueno, ¿qué año era, Walter? ¿Cómo? ¿En qué año fue? 2000, en junio del 2000 yo lo conocí en un café en Capital. Lo invitamos a venir a La Peña y ya te digo, el 26 de octubre del 2000 estuvo aquí en La Plata compartiendo con unos 25 o 30 jóvenes, amigos nuestros que habíamos invitado, no más de 25 o 30, y teniendo una charla muy similar a la que habíamos tenido con nosotros. Él siempre decía, y bueno, yo después a partir de ahí me integré a su grupo, a todos los lugares donde venía la provincia de Buenos Aires, lo acompañaba. Y él siempre nos decía, donde haya 2 compañeros que quieran debatir de política, ahí tenemos que estar debatiendo de política. Y vino a La Plata, siendo el gobernador de una provincia, a charlar, a discutir con 25 o 30 jóvenes ignotos desconocidos. Yo era tal vez el de mayor responsabilidad institucional porque era presidente de una federación de centros de estudiantes del interior. Y sin embargo vino hasta La Plata. Digo, esa capacidad militante era parte de esa transgresión que te digo que me impactó. Y ahí quedaste, bueno, te involucraste y fuiste desarrollando los primeros vínculos, me imagino primero con su círculo y quizás después un poquito más con él, porque fueron muy poquitos años después en donde los que pasaron para el salto. En ese momento él nos pasó 2 tarjetas, 2 teléfonos de 2 personas que andaban con él, Francisco Larcher y Pepe Salvini, Pepe. Compañeros de militancia de él, uno estaba en la Casa de Santa Cruz, otro compañero de militancia de él, nos pusimos en contacto, éramos 15, 20 en la provincia de Buenos Aires, en ese momento después ya Carlos Lorges, el Pata Jauregui Lorda, compañeros que ya no están, que eran los compañeros más grandes, junto al Flaco Kunkel, nos empezamos a juntar y a armar lo que era la corriente. A veces nos juntábamos en la Casa de Santa Cruz, nos juntábamos acá en La Plata, y yo era el Benjamín de ese grupo, un pibe de 25, 26 años, era el Benjamín. Los primeros congresos en Capital Federal, o un congreso que se hizo en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, éramos 100, 120 personas, y entre los jóvenes no éramos más de 4 o 5, yo era uno de esos 4 o 5. Después, en el 2001, tuve la oportunidad de ser concejal en Saladillo, y a partir de ese momento ya era uno de los concejales que apoyaban a Néstor Kirchner, que éramos creo que 4 o 5 en la provincia de Buenos Aires. Mirá vos, no deja de ser todo bastante como fugaz, digo, ¿no? Bastante acelerado, digo, y en un país que bueno, particularmente ese año termina prendido fuego y con una de las, si no es una de las crisis más importantes de la historia del país, si no es la más importante, y que derivó en una reconstrucción que llevó a Néstor a la presidencia. Ese proceso y esas conversaciones, tendrás registro, digo, pero las primeras que se te vienen a la cabeza de cómo Néstor hablaba post-2001, digo, ¿cómo fue a hablar con Néstor durante el 2002, que era cuando el país estaba tratando de reensamblarse? A él también se le fueron acelerando los tiempos. La verdad que las primeras charlas él hablaba de la reconstrucción del peronismo, él hablaba de la construcción de una línea interna dentro del peronismo, y lo llamaba la corriente porque decía que era como el descenso del agua de las montañas, que en algún momento se juntaba y se transformaba en un río, que había que armar esa corriente.
y su visión era de cara al 2007, claramente no era el 2003. Empezaba a hablar de la posibilidad de competir en el 2007 a través del peronismo, a través de la construcción de una línea interna. Y después los tiempos se fueron acelerando, digo, las circunstancias del país fueron haciendo, recordémoslo, después la sucesión de presidentes, hasta que llega Eduardo Duhalde, el ofrecimiento de Eduardo Duhalde para que fuera jefe de gabinete en su gobierno, y él ahí no acepta, porque quería construir lo nuevo. Y después, una vez el llamado a la elección, el objetivo siempre era estar en la segunda vuelta con Carlos Menem. Él siempre decía, si nosotros nos metemos en la segunda vuelta, somos presidente, porque acumulamos todo el voto opositor a Menem, y bueno, fue efectivamente lo que pasó. No sé si recordarás, pero esa elección en los últimos tiempos hubo un crecimiento de López Murphy, que estuvo muy cerca también de colarse en la segunda vuelta. Bueno, nosotros el día de la elección, ese 27 de abril, sabíamos que se había logrado el objetivo, porque sabíamos que la segunda vuelta era casi un trámite. Después finalmente Menem se baja y no participa en esa segunda vuelta. Por eso digo, realmente todo muy, muy acelerado. ¿Cómo fue el primer, vamos a ponerlo así, digo, ese primer día de trabajo, si lo tenés en la cabeza, de haber llegado a la Rosada con Néstor? Esas primeras indicaciones, esas primeras ideas que buscaban ponerse en práctica. Mirá, fueron muy breves las indicaciones y son las que recuerdo siempre y trato de llevar siempre en mi vida. Yo empecé trabajando primero en el área de documentación presidencial. Un mes y pico estuve en el área de documentación presidencial, donde lo que hacía era atender todo lo que llegaba de cartas de dirigentes políticos de todo el país. Cuando llegaba una carta de un concejal, de un intendente, de un gobernador, iba al área en la que estaba yo y yo era el responsable de leerla, ponerme en contacto, hablar con quien fuera intendente, concejal, dirigente político de todo el país. Al mes y pico, estoy hablando de los primeros días de noviembre, viene la etapa en la que Kirchner iba a asumir formalmente su mandato, el 10 de diciembre, y hasta ese momento la secretaría privada del presidente de la Nación era administrada por los edecanes, quienes le filtraban toda la información al presidente de la Nación. Eran los edecanes. La verdad que no sé cómo es el día de hoy, pero en ese momento los edecanes eran los que atendían el teléfono, los que recibían la información del presidente, los que entraban al despacho del presidente. Digo, la privada del presidente de la Nación era manejada por edecanes. Kirchner ahí decide darle a los edecanes un rol protocolar y decide armar una secretaría privada con 3 o 4 secretarios privados de la esfera privada, digamos, ¿no? Y de confianza de él. No teníamos nada que ver con la fuerza, y en esos 4, 3 eran de los que venían con él en Santa Cruz, y ahí me incorpora a mí. La verdad es que si me preguntás hoy por qué me incorporó a ese círculo tan íntimo y tan cerrado, porque terminé siendo el responsable del despacho del presidente. Digo, para entrar al despacho del presidente había que golpear la puerta y los únicos autorizados a entrar éramos los 4 secretarios privados. Si hoy me preguntás por qué, la verdad que no lo sé. Intuyo que por la afinidad que habíamos construido, precisamente por ser del interior y hasta por tener formas de actuar similares, supongo. Pero la instrucción de ese primer día fue, bueno, acá sos el secretario del presidente de la Nación, sos mi cara, cada vez que vos estés hablando con alguien, hace de cuenta que está hablando con el presidente de la Nación, seriedad y respeto para con todo el mundo. No, las alfombras, que no los obnubilen las alfombras rojas, nos decía siempre a los secretarios, pero esa primera charla fue seriedad y respeto con todo el mundo, sos mi cara, sos el secretario del presidente de la Nación. Bueno, eso me marcó para toda mi vida, porque digo, más allá del cargo que ocupe, siempre creo que hay que hacerlo con seriedad y con respeto para con quien te estás conectando. Pero ni hablar, y ahí te habrán tocado atravesar infinidad de situaciones. Digo, si tuvieras que elegir, debe ser por ahí más difícil, pero digo, si hoy tuvieras que elegir, ¿cuál fue la más gratificante que te tocó vivir con Néstor? Y después por ahí te pregunto cuál fue la más dura o qué momento fue el más duro que te tocó vivir con Néstor en esos 4 años. Mirá, te lo separo. En la gestión, nosotros éramos quienes atendíamos a todo el mundo y hay infinidades, millones de anécdotas. Nosotros éramos los portadores de buenas noticias. Cuando a alguien le decíamos,
el presidente dijo que tal cosa, tal o cual cosa, y hablábamos en nombre del presidente, éramos portadores de buenas noticias y hay infinidad de recuerdos de gente historias en las que interactuamos y que solucionamos cosas. Las malas de esa gestión o los momentos duros que recuerdo de esa gestión, por ejemplo, cuando tuvimos que atender a todos los familiares de Cromañón. Néstor se tomó el trabajo de atender a cuanto familiar tuvo que atender y las previas generalmente las teníamos que hacer nosotros. O los momentos difíciles en los que había que atender a referentes, dirigentes o movimientos sociales. En ese momento, todos los jueves teníamos 30.000 personas en Plaza de Mayo reclamando una bolsa de comida para poder vivir. Y cada uno que entraba a Casa Rosada, nosotros lo atendíamos, éramos el primer filtro para que después lo atendiese el presidente de la Nación. Bueno, ahí nos tocó vivir momentos duros, difíciles, sobre todo con el tema de Cromañón. Imagínate que yo tenía en ese momento 28, 29 años, sin una experiencia, venía del interior de Saladillo, sin una experiencia en la gestión. Fueron momentos duros, difíciles, que me marcaron, obviamente, pero que lo asumimos con absoluta responsabilidad. Después, en lo personal, los momentos más gratos, más lindos y más alegres junto a Kirchner eran los momentos de distensión. Digo, las veces que lo acompañé al sur, las caminatas por el sur, las charlas en las caminatas, los partidos de fútbol. Los partidos de fútbol, yo era parte del mismo equipo de él y los partidos de fútbol eran un momento de distensión. Era un partido de fútbol de amigos, no de televisión, ministros y secretarios. ¿Jugaba bien? Sería muy mentiroso si te dijera que sí. Le ponía voluntad. Le ponía mucha garra, era un enfermo por el fútbol, un fanático, y le ponía garra. Bueno, yo tampoco soy muy jugador de fútbol, digo, y éramos el 2 y el 6 del equipo nuestro, éramos nosotros dos. Entonces, si había que pegar, se pegaba, ahí valía todo, no había referí. Qué lindo, qué lindo para jugar así y qué gana a veces de sacarte alguna que no puedes sacarte con la verba, ¿no? Bueno, me pasó una vez, te voy a contar una anécdota. En una jugada salto a cabecear una pelota y le pego un codazo en la carretilla a Aníbal Fernández. Pero le pego un codazo sin querer, pero terrible codazo con mi cuerpo. Aníbal Fernández estaba tirado en el piso agarrándose la carretilla del golpe que le había pegado y Kirchner decía, te dije que le pegue más despacio al viejo. Bueno, así. Tuvo como 2 días después Aníbal que me decía, todavía me duele la carretilla lo que me pegaste. Mirá, bueno, estaba ese clima de cofradía, digo, se mantuvo esos 4 años con tipos, digo, bien, de peso, digo, gente con muchísimo carácter. Vos mencionabas a Aníbal, digo, podemos hacer un recorrido por todo lo que fue el gabinete o quienes circundaron el gabinete de Néstor, y hay enormes dirigentes y dirigentas con muchísima personalidad, de muchísimo crecimiento, con muchísima historia. Digo, me imagino que lo habrás como espectador, quizás por sobre todo, ver cómo se desarrollaba esa conducción o ese proceso de liderazgo. ¿Cómo lo definirías? Creo que sea la pregunta fácil. Pero ¿cómo lo describirías quizás? Digamos, ¿cómo era ese proceder de Néstor para que tipos y mujeres de estas características y con este peso le dieran bolilla, aceptaran, ¿no es cierto? Quizás a veces con filosofías políticas que no eran 100% concordantes con Néstor. Bueno, creo que Néstor conducía desde el afecto, desde el cariño y conducía desde la escucha. Conducir no es mandar, decía el general, y Néstor aplicaba conducción, digo, fundamentalmente la escucha. Kirchner era alguien de escuchar a todo el mundo, no solo quienes lo rodeaban, sino iba a un acto y cuando lo agarraban de la mano fuerte y le hablaban al oído, prestaba mucha atención a lo que le estaban diciendo, y después volvía y te decía, me dijeron esto, llamaba a sus ministros y le decía, fíjate tal cosa porque me dijeron esto. Conducía y digo, era estas cosas que te cuento también de la diaria, hacían a ese afecto y cariño que todo el mundo le tenía y confianza para ir a contarle lo que estaban percibiendo. O sea,
nunca ibas a encontrar de Kirchner una represalia a lo que vos le dijeras. Y me pasó infinidades de veces de ir y decirle, contarle lo que me pasaba en la vida diaria, lo que escuchaba en mi saladillo, lo que veía en el interior. Y muchas veces parecía como que no te prestaba atención, como que no te escuchaba de lo que le estabas diciendo, y tal vez a los 2, 3 días, 15 días o un mes después venía y te decía, ¿cómo era eso que me dijiste de tal o cual cosa? Nunca te iba a decir, vos no sabés nada, esto no es así, o discutirte lo que vos le decías. Si estabas equivocado, por ahí te podía decir, no, no es así, o me parece que esto es así o así. Ahora, siempre estaba a la escucha, nunca ibas a encontrar una reprimenda por algo que le dijeras. ¿Pero sabía cagar a pedos? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sabía cagar a pedo y cagaba a pedo. Estaba sobre todas las cosas y cagaba a pedo. La frase de Kirchner a los ministros era, lo subís y lo bajás. Llamaba a los ministros, le daba la orden de que a alguien lo retara porque había hecho algo mal y le decía, lo subís y lo bajás. En realidad era al revés, lo bajás y después lo subís. O sea, primero Primero la lo piña y bajás, después... le pegás, le marcás los errores y después le das confianza para trabajar. Para que salga. Em, Claro. no, digo, porque había que, digo, vamos al nombre que pusiste sobre la mesa, digo, hay que retar a Aníbal Fernández, digamos, ¿no? Hay que ganarse esos respetos para que después encima te den bolilla. Hay algo de la cercanía, esto que venías comentando, de cómo él recordaba o tomaba con mucha fuerza lo que le podían llegar a decir en un acto, o al pasar, o al voleo. Y se me viene rápidamente algo que muchas veces se conversó sobre Néstor, es como que nunca perdió esa esencia de dirigente empático de cercanía como un intendente, ¿no? Que es lo que por de alguna manera fue toda la vida, y obviamente generó, y hay infinidad de anécdotas al respecto, de saltar ese puente y mantener ese contacto con dirigentes como los intendentes, con hablar directamente con concejales. ¿Esto cómo era? ¿Sorprendió a quienes molestaba? Porque esto inevitablemente genera ruido. ¿Y cómo lo ves hoy a lo largo de este tiempo? Si eso se mantuvo, digamos, eso se logró siempre después mantener en el peronismo esa cercanía. Mirá, cuando te decía de los consejos que él nos dio o me dio el primer día, esto de la humildad, el respeto, él lo ejercía continuamente porque actuaba como un intendente más. Bueno, es conocido y a veces fue criticado la cuestión de que no respetaba los protocolos, que le importaba muy poco la vestimenta, el zapato, la corbata. Era un hombre sencillo del interior del país y actuó siendo presidente de la misma manera. A él no le importaba, había que a veces controlarle que tuviese las medias del mismo color o que la corbata le combinara con alguna cosa porque se vestía con lo primero que encontraba. Esa humildad la conservó y actuó siempre como intendente del interior. Esto que vos decís, infinidades de casos de dirigentes políticos, concejales, intendentes, y a veces ni siquiera concejales, intendentes, dirigentes políticos que querían construir o que querían hacer política y que él los atendía, se tomaba un café, le dedicaba tiempo, los escuchaba, le daba consejos. Creo que era lo que más le apasionaba esta charla diaria. Bueno, hay dirigentes, intendentes del conurbano que toda la semana pasaban a tomarse un café con el presidente de la Nación, Mirá. hasta las 10, 11 de la noche, digo, Julio Pereira, Alberto Descalzo, Isi, bueno, todos en realidad que quisieran pasar por casa de gobierno a tomarse un café con el presidente y a discutir de política, lo hacían, nos llamaban a nosotros y nos decían, preguntarle al presidente si puedo pasar mañana a la tardecita y nosotros coordinábamos la agenda y siempre había una respuesta. En no más de una semana había una respuesta para tomar un café con el presidente. O dirigentes políticos, me pasó con mi amigo Darío Golía, hoy intendente nuevamente de Chacabuco, que llamó a Sí. Presidencia de la Nación, cuando todavía él ni siquiera sabía que yo estaba en presidencia. El segundo día que yo estaba en el despacho del presidente de la Nación, llamó a Presidencia a tirarse el lance, a ver si alguien lo atendía, y llamó y dijo, quiero hablar con la privada del presidente. En el conmutador me lo pasan a mí, me dicen el intendente de Chacabuco, Darío Golía, quiere hablar con el presidente. Bueno, lo atendí yo y previamente le hice una chanza, que él no sabía que yo estaba ahí,
Lo cargué y después le dije, mira, Darío, déjame que te agendo a la tarde, te doy una respuesta. Eso fue a la 1 de la tarde, a las 5 de la tarde lo estaba llamando por teléfono y poniéndolo en contacto con el presidente de la Nación y hablando por teléfono con el presidente de la Nación. Digo, casos de eso, infinidades. Y eso le quitaba, a ver, en la balanza muchos te van a decir que le quitaba tiempo. Hoy tenemos un presidente que le gusta mucho viajar, y no digo que esté mal o bien, seguramente hay cosas que efectivamente hay que hacer y hay responsabilidades de índole quizás institucional, internacional que hay que responder y claramente Néstor también lo hacía. Pero ¿cómo se estructuraba ese tiempo? ¿Lo delegaba más quizás algunas otras cuestiones? ¿O cómo le alcanzaba el día como para poder dedicarle quizás 2 horas a un intendente un miércoles por la tarde, como bien vos decís, en un país que capaz que tenía todos los jueves a 30.000 personas en la puerta de la Casa Rosada pidiendo una bolsa para comer porque estábamos detonados? Bueno, el tiempo no le alcanzaba, pero porque no le alcanzaba el día, a diferencia de lo que ha pasado con otros presidentes que ellos mismos contaron, digo, con esto no voy a hacer ninguna chicana, que ellos mismos contaron que a las 7 de la tarde estaban en Olivos mirando Netflix. Kirchner llegaba a las 7:30 de la mañana a Casa Rosada, estaba hasta la 1 de la tarde, se iba a Olivos, almorzaba, caminaba 9 kilómetros y a las 4 de la tarde estaba de vuelta en Casa Rosada y eran las 11 de la noche y estábamos en Casa Rosada. Tal vez le alcanzaba el tiempo porque trabajaba el doble o el triple que otros presidentes. Y yo siempre digo que Néstor Kirchner no institucionalizó un pacto social, pero sí lo llevó a la práctica poniéndole el cuerpo a él, porque lo que te cuento de dirigentes políticos, te podría contar de periodistas, te podría contar de empresarios, te podría contar de dirigentes eclesiásticos o culturales. Cuanta persona quisiera pasar por Casa Rosada, Kirchner los atendía, se tomaba el tiempo para tomar un café, para explicarles el rumbo de la Argentina y para construir un camino. Era asombroso ver las caras de sorpresa cuando por ahí llegaban al despacho y veían que los iba a atender el presidente de la Nación y la cara de felicidad o alegría con la que salían de haber charlado con el presidente y que fuera el propio presidente que les contara el rumbo hacia dónde quería llevar el país. Digo, empresarios de los más importantes de la Argentina, yo los he visto tomando un café con el presidente de la Nación y charlando, discutiendo el rumbo de la Argentina. Y me imagino mucha gente que no pensaba como Néstor. Por supuesto Digo, que no, claro. y es difícil encontrar gente que lo putee. Digo, más allá de, no sé, alguna que otra barbaridad que puede llegar a decir Elisa Carrió, se me viene rápido a la cabeza. Pero no hay mucho ejemplo de esa característica. Por eso te quería preguntar, ¿cómo ves que hoy en el peronismo muchos dirigentes que hayan estado o hayan logrado convivir con él, digo, y estaban todos adentro del mismo espacio, y lo podemos poner en nombre, digo, desde hoy lo escuchamos todos los días a Guillermo, porque Guillermo Moreno habla todos los días, podemos hablar de Miguel Ángel Pichetto, un tipo que terminó siendo candidato a vicepresidente Mauricio Macri, podemos hablar de Julio De Vido, podemos hablar del mismo Aníbal, digo, hay muchos que o están o han estado, mismo Sergio Massa, que en su momento partió también. Digo, ¿qué pasó que no se pudo mantener esa síntesis? De tipos que quizás, no sé si diametralmente opuestos, pero tienen perspectivas o visiones quizás, en algunos casos, bastante diferentes del rumbo que por ahí puede tener un país. Bueno, se perdió ese dirigente político, se perdió ese número 5 en la cancha que distribuye el fútbol. Te decía antes, Néstor persuadía, conducir no es mandar, conducir es persuadir, y Néstor persuadía. En un equipo de fútbol vos tenés que tener el jugador que arme el esquema de juego y que distribuya la pelota y que sorprenda con alguna jugada al adversario. Bueno, eso era Néstor Kirchner. Por eso te dije al principio, Kirchner fue el Messi de nuestro siglo. Creo que se perdió eso. Perdimos al jugador fundamental del equipo y el equipo después nunca se encontró en la cancha. Nunca le encontramos el reemplazante que dedicara 20 horas por día a charlar como lo hacía Néstor y a conducir desde la persuasión. ¿Vos creés que, y eso, no ves en nadie, no ves cualidades hoy dentro del peronismo de algún dirigente que pueda nutrir, no digo ser igual, porque nunca se puede ser igual, digo, pero manifestar características similares, y digo, para ponerlo en nombre y apellido, para que por ahí, dentro del mismo espacio, comulguen
Juan Grabois y Miguel Ángel Pichetto? ¿Se puede hacer eso? Mira, yo creo que en realidad hay que analizar el contexto y creo que hoy hay una sociedad totalmente distinta a aquella sociedad que te hablo del 2001, 2002. La evolución de las tecnologías cambian la construcción de los lazos sociales. Yo hoy veo difícil la construcción de un liderazgo más verticalista como ocurría en aquel momento. Digo, hoy, en el año 2001, nosotros hicimos un acto en Saladillo, yo era concejal en Saladillo, hicimos un acto en el Club Apiadero en el que fueron 600 personas. Y fueron 600 personas a escuchar a un dirigente político, a escucharlo a Néstor Kirchner. Ahí no había planes, ahí no había empleados. Digo, yo no tenía ni siquiera un teléfono para comunicarme, era un teléfono que me daban del municipio para recibir llamadas. Digo, el lazo de construcción era gente que quería ir a escuchar a un líder. Hoy me parece que con el tema de las redes, porque no había otra oportunidad, digo, de escuchar a ese líder o de escuchar a un dirigente político. Hoy las redes sociales anarquizan más esto. De alguna manera la opinión pública ya no está tan mediatizada por los medios de comunicación. Bueno, esto que estamos haciendo nosotros, hoy la posibilidad de comunicarnos a la distancia cuando hace 20 años atrás era imposible. Digo, me parece que hay una sociedad distinta y que la construcción de liderazgos va a ser más horizontal de aquí en más. Y creo que este es el gran desafío que tenemos que tener la dirigencia política. Me parece que tenemos un chip que tenemos que cambiar, que seguimos actuando con el chip de hace 20 años atrás y que hay una sociedad totalmente distinta. Una sociedad que eligió un presidente de la nación porque lo conocía a través de las redes de comunicación. Digo, hay provincias en las que el presidente Milei no fue nunca. Y sin embargo la sociedad lo conocía y fue a votar por lo que veía en las redes. Bueno, me parece que lo que se viene va a ser difícil volver a tener liderazgos como el de Néstor, como el de Cristina, que creo que fueron los últimos liderazgos que fueron atractivos, que donde la gente iba para poder escucharlos. Hoy los puede escuchar en redes, hoy se puede opinar en redes, hoy se puede ser partícipe de la opinión pública. Y me parece que los liderazgos van a tener que ser conjunción de liderazgos, de pequeños liderazgos. Lo que sí va a tener que haber un Néstor Kirchner que tenga la capacidad de tejer y juntar a esos pequeños liderazgos. Digo, el año 2025 va a ser un antes y un después en lo electoral, porque va a haber elecciones provinciales. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires vamos a tener una elección separada de la boleta nacional, porque a nivel nacional va a haber boleta única. Y en la provincia van a ser 8 elecciones seccionales. Naturalmente, quienes ganen esas elecciones seccionales van a ser pequeños líderes en cada región, y los concejales, que en este caso va a ser solamente la lista de concejales, también ahí va a haber surgimiento de pequeños liderazgos. Creo que lo que viene en la política de la provincia de Buenos Aires y la Argentina va a ser tener que tejer la construcción de esos pequeños liderazgos que van a ir surgiendo en cada rincón de nuestra patria. Ahí, vos sabés que hace unos días conversé con Antonio Sola, viste, el consultor, sí. y me hablaba mucho de que, bueno, hablábamos de todo un poco, ¿no? Pero en términos de liderazgo, de que asistimos, como por ejemplo con el caso de Milei, son liderazgos de transición, son una circunstancia, son una circunstancia hacia una sociedad que va muy de la mano de esto que vos decís, de múltiples liderazgos, ¿sí? De múltiples representatividades aparte, quizás más a veces más atomizadas, pero que inevitablemente siempre se busca condensar una instancia en la cual todo se sienta, o por lo menos una gran mayoría, se sienta aparte y sienta que pueda colaborar. Él me hablaba mucho de que inevitablemente, o sea, más allá de que a veces hablamos mucho de individualizaciones, ¿no es cierto? Y de que a veces priman los egoísmos en las personas y demás, la realidad es que en el fondo después de todo estamos tratando de buscar cómo poder generar algo mayoritario que haga las cosas lo suficientemente bien para que todos estemos bien. Así, digo esto porque Néstor, por lo que venimos charlando, encontró ese mecanismo de hacer sentir a muchos parte y colaborativos de ese proceso político que él quiso llevar adelante y llevó adelante. Después da la sensación de que el peronismo tendió a ser más excluyente que inclusivo. Entonces te empezás a encontrar con todo un abanico de dirigentes que se fueron yendo del peronismo. Quizás bien, digo, no tiene por qué ser que todos adentro per se. Pero sí digo, ¿cómo encontramos, y esta es la pregunta, cómo encuentra el peronismo dentro de las tecnologías actuales, de las nuevas herramientas, de los nuevos formatos para vincularse o comunicarse, un proyecto que sintetice
un mensaje de mayoría, como el que tuvo Milei. El de Milei, como bien vos decís, quizás nadie lo conocía, pero con 3, 4 consignas relativamente genéricas, que no son novedosas, creo que hace 40, 50, 70 años que podemos encontrar frases dentro del sentido común argentino en la que viene diciendo Milei, que lo llevaron a la presidencia. ¿El peronismo tiene esa posibilidad? Incluso me animo a preguntarte, ¿tiene esos dirigentes? Hoy Cristina, candidata a volver a presidir el PJ. La circunstancia de Axel en la provincia de Buenos Aires, que hoy da la sensación de que la relación no es la mejor. El rol de Máximo, los gobernadores, gobernadores con perfiles como el de Martín Yarlora, si querés, dentro de un peronismo cordobés, vamos a definirlo con sus propias cualidades. ¿Ves que alguien pueda sintetizar esa cuestión de mayoría? ¿O tienen que estar todos juntos y ver cómo se ponen de acuerdo? Corte frente de todos. No, me parece que hay que hacer una construcción distinta, hay que volver a ser transgresor. Mira, el Papa Francisco dice que la identidad es directamente proporcional al sentido de pertenencia, y habla de la sociedad como el poliedro, donde cada uno somos un puntito de ese poliedro, que bien lo decías vos, nos podamos sentir parte de eso. Milei saca el 70% de los votos en el interior de la Argentina. Tenemos que preguntarnos por qué saca el 70% en el interior de la Argentina y en lugares donde no fue nunca. Y en realidad creo que saca el 70% porque es el canal de expresión del descontento al centralismo porteño. Saca el 70% a alguien que va en contra del sistema político porque hay un interior profundo de la Argentina que no se siente parte, que se siente olvidado, que no se siente parte de la Argentina, que no se siente tenido en cuenta. La famosa frase de Yarlora, los pituquitos de Recoleta, resonó en todo el interior de la Argentina porque estaba expresando lo que sentían en el interior de la Argentina. Y sin ir más lejos, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires y en nuestro interior de la provincia de Buenos Aires Milei sacó el 60% y es muy similar a lo que ocurre en el interior de la Argentina. Cuando en el interior te dicen, no, el problema son los de arriba son quienes gobernamos en la provincia de Buenos Aires. Los de arriba somos los que estamos en La Plata, Buenos Aires, tomando decisiones y muchas veces tomando decisiones sin tener el más mínimo conocimiento de lo que pasa en ese interior profundo. Ese no sentirse pertenencia ya es muy fuerte también en el interior de la provincia. Tenemos cerca de 90 comunidades en el interior de la provincia y también en el conurbano bonaerense que están planteándose ser municipios porque no se sienten parte del municipio. Cuando vos hablás con esos actores te dicen nosotros estamos olvidados, no nos tienen en cuenta, no somos parte del gobierno municipal. Creo que hay que volver a planificar la Argentina como la planificó Perón, como la planificó Néstor. Ahora, no existe la posibilidad de planificar la Argentina si no tenemos la participación, si no se hace desde abajo hacia arriba, si no se siente parte de esa planificación. Y creo que lo que hay que hacer es pensar un país integrado, y para eso hay que planificar el interior de la Argentina, donde quienes tienen que planificar son los que son parte de ese interior, y la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, indefectiblemente, tendremos que ir hacia las autonomías municipales para darle a los pueblos la libertad de poder planificar su desarrollo, de poder sentirse parte. No se puede más gobernar donde un intendente tenga que venir a la provincia de Buenos Aires a pedirle a un director de cuarta línea, un director para que lo autorice a hacer un pozo de agua o para que le dé los recursos para hacer un pozo de agua. Eso es lo que genera que el ciudadano del interior sienta que no es parte. Dice, tengo que ir a pedirle al de arriba que me autorice a hacer un pozo para poder tomar agua potable. Nosotros tenemos que volver a planificar la Argentina y la planificación se tiene que hacer de abajo para arriba y con la participación de los actores. Hay que repensar la provincia de Buenos Aires fundamentalmente porque es el 40% de la Argentina y hay que repensar la Argentina. No es casualidad que en las provincias haya expresiones políticas que son provincialismos. No es casualidad el cordobesismo, no es casualidad Hueritilnec en Neuquén, no es casualidad el salteño. Creo que son la expresión de lo que están sintiendo las comunidades del interior. Y no es casualidad que en el interior de la provincia de Buenos Aires Milei nos gane con el 60%. Creo que estos son los replanteos que tiene que hacerse el peronismo, que tenemos que hacernos desde el peronismo. Tenemos que replantearnos la provincia de Buenos Aires. Yo estoy convencido que hay que cumplir con el artículo 123 de la Constitución Nacional, que hay que convocar
a una reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, plasmar en la reforma de la Constitución las autonomías municipales para darle la libertad política para que los ciudadanos de Saladillo no solo decidan cuántas veces quieren elegir a Salomón como intendente, sino que puedan planificar dónde van a armar el sector industrial, cómo van a vivir, participar en el desarrollo de la comunidad en la que quieren vivir. Porque si no, estamos fuera de la sintonía de esto que te decía anteriormente, de que veo una sociedad donde ya no respeta esto de que si me lo dice el de arriba hay que hacerlo porque me lo dice el de arriba. Ahí me decís esto, hay una frase que se repite mucho hoy a veces entre los dirigentes del peronismo, que es: se está haciendo que el peronismo se vuelva un partido del conurbano y nada más. Digo, hay algo de eso que, por lo que vos me decís, se traduce. Digo, ¿efectivamente te preocupa que termine solamente en eso y que se diluya y que tenga que emerger otra cosa? Digo, no quiero poner el título, viste, de va a desaparecer el peronismo. Solo digo que la reconfiguración de la representatividad del peronismo tienda pura y exclusivamente a lo que suceda en la cercanía de la ciudad de Buenos Aires. Mira, vos deposaste lo de Cristina presidenta del partido. Yo creo que Cristina está para jugar un mundial y la traemos a jugar un partido de fútbol 5. Y en este sentido, tal vez suene fuerte lo que voy a decir, pero si el peronismo no rediscute estas cosas, vamos camino al 2003 y va a surgir un Néstor Kirchner. En el 2003 fuimos con 3 fórmulas a presidente, después de la caída de la candidatura de la Sota y de algún otro candidato que apareció y ni siquiera llegó a la elección. Fuimos con 3 fórmulas a la elección general y surgió Néstor Kirchner, surgió un nuevo liderazgo. Bueno, el peronismo tiene que construir ese Néstor Kirchner. Si no va a surgir, la sociedad va a buscar liderazgos que yo creo que después del fracaso de Milei, porque estoy convencido que lo de Milei va a fracasar, porque, digo, la estabilidad económica sin crecimiento no es estabilidad económica. Nosotros tuvimos superávit fiscal, ordenamos las cuentas públicas, digo, Néstor Kirchner tuvo superávit fiscal, ordenó las cuentas públicas, y por eso digo que fue el segundo mejor presidente de la historia de la Argentina, porque la economía creció a tasa del 8%, porque se ordenaron las cuentas públicas, porque tuvimos superávit fiscal, pero con crecimiento económico. Hay que generar crecimiento económico para distribuir y alcanzar el 50 al 50 como logramos con Néstor Kirchner, 50 para el capital, 50% para el trabajo. Ahora, para eso hay que planificar el crecimiento, hay que planificar el desarrollo. Y alguien que no genera confianza o que vive todos los días agrediendo a la sociedad como lo hace Milei, es imposible que pueda generar ese pacto social de crecimiento que se tiene que generar. Digo, hay que generar expectativas de crecimiento y es imposible que haya inversiones, que haya los niveles de inversiones que tiene que tener la Argentina para crecer, cuando quien conduce lo hace desde la agresión y no desde la persuasión. Por eso estoy convencido que el gobierno de Javier Milei va a terminar como el gobierno de la Alianza de la Rúa, ojalá no sea un estallido social, pero va a terminar en una situación con una economía muy complicada y que naturalmente la sociedad va a buscar nuevos liderazgos que tengan esta capacidad de interactuar con los gobernadores, con los intendentes, con los distintos liderazgos regionales y que tenga la capacidad de construir un proceso de crecimiento nuevamente en la Argentina. Si eso no lo construimos desde el peronismo, se va a construir y va a surgir un Néstor Kirchner como surgió en el 2003. En el 2001, 2000, cuando yo te hablaba de estas primeras reuniones con Néstor Kirchner, no lo conocía nadie. Cuando Kirchner fue a hacer el acto a Saladillo en septiembre del 2001, medía creo que 1,5 puntos en las encuestas y Rodríguez A medía 17. Yo soy amigo de dirigentes políticos, hoy sigo siendo muy amigo de quien encabezaba e impulsaba la candidatura de Rodríguez A, que me decían: Saladillo, ¿dónde vas a ir con este muerto que mide 1,5 puntos? Vení con Rodríguez A, que mide 17 y va a ser el próximo presidente. Y 2 años más tarde Néstor Kirchner terminó siendo presidente. Yo sé que la respuesta es obvia. ¿Lo extrañás? Por supuesto, todos los días. Y creo que la Argentina hubiese sido otra si Néstor Kirchner hubiese estado vivo. Totalmente convencido de que él decía siempre que necesitamos 20 años de aplicación de un modelo económico, de crecimiento, de desarrollo, para lograr la estabilidad, para construir la dirigencia que pueda llevar adelante un proceso. Para institucionalizar un proceso necesitamos 20 años, decía.
y por eso le apasionaba cada vez que había o aparecía un dirigente joven, un intendente joven, le apasionaba porque veía que ahí se podía construir la sucesión de esos 20 años que se necesitaba de crecimiento y desarrollo para institucionalizar un modelo. ¿Nunca se cansaba, che? Digo, algo que se me vino ahora pensando, digo, en esto de las tantas horas y en la, digo, ¿alguna vez llegaba a la oficina, se sentaba al lado tuyo y te decía, loco, no doy No, más? una de las cosas que siempre lo digo, nunca jamás lo vi sentado no haciendo nada o diciendo estoy cansado, no quiero hacer nada. Por supuesto se llegaba, se sentaba, estaba cansado, venía de un acto, sacaba los zapatos, ponía las piernas arriba de un escritorio, las piernas en alto para descansar, pero era seguir con el teléfono. Si no era reuniones, era con el teléfono. Llamame a este, llamame a este otro, mirar la agenda, quién lo había llamado, responder llamado, dar órdenes. Era un enfermo del trabajo y tal vez vivir tan rápido la vida en esos 4 años de gestión fue lo que lo llevó a picos de estrés que le terminó costando la vida. Y lo último, porque estuvimos hablando de la provincia de Buenos Aires, eh, ¿se puede sintetizar algo amplio en Axel en el proceso de lo que se viene construyendo? Walter, digo, vos has interactuado, lo conocés, fuiste legislador estando él de gobernador, y te lo consulto porque, bueno, no deja de ser quizás la figura prominente en la actualidad para el peronismo de cara a lo que viene. Mira, Axel tiene la enorme responsabilidad de tener que gobernar la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande de la Argentina, en un momento y en una circunstancia teniendo como presidente a Milei. Y la verdad que lo viene surfeando como un campeón. Le quedan 3 años y esperemos que lo siga surfeando como un campeón en los 3 años que le quedan. Creo que es un dirigente joven, que genera expectativa, que genera en la gente esto de que por ahí generaba Néstor, de que lo vemos cuando va a un acto, que todo el mundo quiere tocarlo, quiere interactuar con él, quiere sacarse una foto. Creo que es una de las promesas, es una de las expectativas que tenemos en el peronismo, pero que tiene la enorme responsabilidad de gobernar 3 años y que a veces no hay que dispersarse, creo que no hay que pensar tanto en lo que va a pasar en las candidaturas, sino en transitar un camino que indefectiblemente tendrá que transitar. Si Axel logra transitar como lo viene haciendo, con la capacidad que lo viene haciendo en este año, los 4 años de Milei, y logra sostener esta provincia que es totalmente difícil, sin lugar a dudas va a ser una de los dirigentes políticos que la Argentina va a estar mirando para conducir la Argentina. ¿Y crees que se puede sintetizar hoy? Porque así como estas características que describías de Axel, se me viene inevitablemente Cristina. Cristina es una dirigente que realmente por donde camine genera una devoción inmensa. ¿Se podrá volver a sintetizar todo? Cristina creo que es de las últimas dirigentes políticos que cuando escucha su palabra, que su palabra es muy fuerte. Cuando habla Cristina, cuando no habla, todos hablan de lo que no habla Cristina, y cuando habla Cristina, su palabra es muy fuerte. Creo que no se puede desaprovechar semejante potencia en la palabra. Creo que Cristina tiene que ser parte de la reconstrucción del peronismo, tiene que ser parte de la reconstrucción de este espacio político, tiene que ser la arquitecta que le ponga voz, que le ponga volumen con su voz a un proceso. Si esto no ocurre, si Cristina, digo, si el peronismo no logramos interactuar y esto no ocurre, va a surgir un Néstor Kirchner del 2003. Y eso, la verdad, que en lo personal es lo que menos quiero. Está. Bueno, esperemos que se acomode. Esperemos que se acomode entonces, Walter. Las discusiones cuando son por política, bienvenido sea. Digo, no me molesta y de hecho creo que uno de los graves errores que hemos tenido como espacio político fue cerrar la discusión política. Yo fui diputado hasta diciembre del año pasado, vos lo decías, y la verdad es que el año pasado tuvimos una sola sesión en todo el año y tuvimos 1 año y medio sin tener reuniones de bloque. Digo, si clausuramos la política es imposible que podamos salir. Creo que ese fue el error más grave que cometimos, el de clausurar la política. Y el debate no me asusta, al contrario.
Lo que sí creo que tiene que ser el debate por un proyecto de desarrollo de la Argentina, no debates por vanidades, que me dejaste afuera una lista o quién va a armar la lista de la próxima, quién va a tener la lapicera, la virome, el lápiz. Creo que lo que hay que discutir es cómo se plantea un plan de desarrollo en la provincia de Buenos Aires, porque también acá Axel no tiene reelección, Verónica Magario, que es la vicegobernadora, no tiene reelección, y habrá que construir una fórmula que venga a continuar en la provincia de Buenos Aires, y para mí creo que hay que dar profundos debates en cuanto al desarrollo de la provincia de Buenos Aires, porque es el 40% de la Argentina, y tendremos que construir también un peronismo de la provincia de Buenos Aires que pueda seguir gobernando la provincia de Buenos Aires. Y ese es el debate que tenemos que dar, no discutir a ver quién tiene la lapicera, quién tiene un sello, o discutir cuestiones personales, que me contestó mal, que me atendió, que no me atendió. Si nos corremos de esa discusión y discutimos lo que verdaderamente le importa a la gente, vamos a estar construyendo un peronismo de la provincia de Buenos Aires que siga gobernando la provincia de Buenos Aires, y un peronismo o un frente electoral como lo construyó Néstor Kirchner en su momento, que tengan el peronismo como columna vertebral, que vuelva a gobernar la Argentina, que vuelva a planificar el desarrollo de la Argentina como lo hizo Perón, como lo hizo Néstor, que vuelva a generar crecimiento y que vuelva a generar distribución para, en definitiva, lograr lo más importante que queremos como peronistas, que es la felicidad de nuestro pueblo. Total, pero totalmente, Walter. La verdad, una hermosa y maravillosa charla, con muy lindos recuerdos, con extrañamiento seguramente, pero con la posibilidad de siempre poner sobre la mesa aquellas cosas que se desean que se sigan poniendo en práctica, ¿no? Digo, en pos de esto último que vos decías, que no es otra cosa que la felicidad del pueblo argentino. La verdad, muchas, pero muchas gracias, Walter. No, gracias a vos y gracias por la entrevista. La verdad que en estos días me pongo un poco melancólico porque cuando vos decías 14 años, enseguida me vienen a la mente ese momento. Bueno, son días que me cuesta un poco, como me has escuchado decirlo, Néstor Kirchner fue mi segundo padre. Yo perdí mi viejo a los 25 años y con Néstor no solo me enseñó en la política, sino que me enseñaba todos los días la vida, controlándome qué hacía la noche anterior, qué auto tenía, dónde iba, si me iba de vacaciones. Fue mi segundo padre, así que por estos días son momentos de melancolía, así que te agradezco profundamente por esta nota. Me alegro mucho, siempre hay que ponerlo con alegría, siempre hay que traerlo con alegría, eso es lo más importante y lo que siempre hubiera querido. Así que un enorme abrazo, Walter, como siempre, agradecido y hasta la próxima, obviamente. Gracias, igualmente, querido amigo. Abrazo grande y a disposición. Gracias, Walter. Muchas gracias a todos por escucharnos, una nueva edición de La Conversación con Walter Abarca. Espero que lo hayan disfrutado.